Hoy soy Sol Solana y esta es cómo, o bueno, no sé cómo llamarlo, pero cómo voy a empezar a desactivar el bozal social. ¿Por qué uso ese término? Porque es un contexto muy violento y socialmente nos silenció porque es a mí y a mi hermana, somos dos. Y también hay una tercera persona que es mi mamá, que también tuvo que ser silenciada por miedo, porque básicamente es eso lo que se siente, por eso es que uno se silencia. Entonces, estos días vienen siendo muy particulares y se viene hablando mucho de la violencia de género y cómo eso viene impactando eh, a nivel colectivo, ¿no? Y yo dije, bueno, tal vez este es el momento de sacar ese bozal social que tuvimos, porque por más que son temas sensibles, delicados, hoy puedo decir que si hablo, hoy no me va a pasar nada. Hoy estoy hablando de cosas de hace más o menos 10 años atrás, que las viví aproximadamente entre 18 años, pónganle en total, que lo viví. Así que nada, se viene en contenido medio fuerte. Obviamente en un montón de cosas serán censuradas, hay un montón de cosas que no se contarán porque son fuertes y porque no las veo necesarias. Es muy probable que mi hermana también en algún momento quiera, si quiere, que yo creo que sí, hablar y compartir, porque hay una realidad que en una familia, en una casa, no en una familia, en una casa, todos dicen, ay, pero fueron criados toda de la misma manera. Cada participante de la familia tiene una familia distinta. ¿Y a qué voy con eso? Que cada uno cumple un rol. Nosotras como hijas, yo como hermana mayor, ella como hermana en su momento menor y después fue eh, la hermana del medio, em, cada uno cumple un rol ahí. Es así. Entonces, no todos los que somos hermanos, los que nos criamos en la misma casa, salimos iguales. Al margen de que somos seres humanos y somos todos distintos, todos vivimos las cosas distintas. Y nosotras dos vivimos un montón de cosas iguales y un montón de cosas, la misma situación la vivimos distinta. Y, y eso también es muy loco, porque en la casita del horror, yo en terapia le digo, en la casa del horror, la casa del espanto, porque fue horrible, realmente fue horrible. Y bueno, en algún momento iba a suceder que yo lo hable. Mi hermana tal vez habló un poco más. Yo me contuve muchos años. De hecho, mi vínculo muy, 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 muy íntimo sabe cosas y otras que no, porque no son necesarias. Porque yo siempre iba, si a mí a veces me cuesta lidiar con eso, yo voy a terapia, lo hablo, hago psicoanálisis, todo. Pero si a mí a veces me cuesta lidiar con esos recuerdos, ¿cómo no le va a costar a alguien que nunca vivió algo así? Y es reentendible. Este, mm, Así que nada, eh, van a ser cronológicamente, no hay chance que esto se hable cronológicamente porque se pueden ir y venir recuerdos. Hay muchos que están anulados, realmente hay cosas que no, mucho no me acuerdo.
del jardín poco y nada me acuerdo, de la primaria también muy poco. eh, y no es de ahora, sino que ya hace unos cuantos años que, de hecho, ya en mi adolescencia yo ya no tenía mucho registro de mi infancia. Yo calculo que es una cuestión del cerebro ahí anulando un poquito todo para que no sea tan duro, pero se vienen videos medio fuertes. Aviso porque no todo el mundo por ahí le gusta escuchar ese tipo de cosas, este tipo de cosas. Cuestión es que vengo viendo todo este tema de la violencia de género y se habla de, recién estaba viendo una entrevista con una psicóloga eh, y decía que uno, que tiene que, hay que entender que uno nunca está solo, que siempre está rodeado, que el círculo familiar externo, a nosotros nos soltó la mano toda la familia, toda la familia. Toda la familia fingió demencia, toda la familia sabía y fingió demencia. Eh, realmente no, fue algo muy impactante porque en ese momento, cuando nos echan a mi hermana y a mí de nuestra casa de chicas, eh, toda la familia nos soltó la mano. Y lamentablemente para ese momento mi abuelo ya había fallecido hace varios años, porque si mi abuelo estaba vivo, no hubiese pasado eso. Pero bueno, las cosas sucedieron como tenían que suceder, pasaron como tenían que pasar. Eh, doloroso, sí, pero bueno, es como que uno trata de destacar de, bueno, gracias a eso soy lo que soy. Hoy en día eh, tengo los valores que tengo, mis formas y todo. Valoro las cosas de otra forma, al margen de que uno va creciendo y la vida cambia y el pensamiento de uno cambia. Yo no soy la misma que la del año pasado. Em, pero bueno, recién ahora a mis 30 años tengo un poquito de coraje para hablarlo, para contar la verdad, la versión real de esa historia mal contada que fue la nuestra y que tanto se apañó al nefasto de mi progenitor, porque no se le puede decir padre ni papá a una persona tan nefasta como él, porque él traer hijos a este mundo y ya no es ser padre ni papá. Este, eso al menos es lo que yo pienso, lo sostengo y lo sostendré con mis fundamentos y mi historia, que es fuerte. En algún momento me gustaría escribir un libro, tendría que hablar con alguien que esté todo el día conmigo, básicamente, y le vaya contando. Pero, pero sí, yo me lo tomo con unas cositas con un poquito de humor, porque si no, si no le ponemos onda, está difícil. Eh, y, y es difícil viviendo en un pueblo, porque Punta Alta es grande, pero es chico. Bahía es grande, pero es chico. Y acá no hay muchas opciones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de boliche, de salir. eh, y es una paja cuando querés salir al boliche con tus amigas y que esté el nefasto pasando música, que esté el nefasto en el evento, cruzártelo con su mujer nefasta, porque son los dos totalmente desagradables. eh, Venden una historia, una versión, obviamente acorde acorde a su favor, a que ellos los beneficie claramente. Y, y nada, no, no es verdad. Nosotros nos callamos durante mucho tiempo y yo ya me cansé.
porque no, mira, menos de un año, porque Punta Alta es chico, volvemos a lo mismo, em, me llega, y me llegó porque la vida se ve que quiso que esa información llegara a mí de la versión que ellos cuentan hasta hoy en día, después de 10 años que pasó todo, siguen contando y igual la van mutando, como que la van mutando y la van eh, como agrandando a su favor, claramente, ¿no? Y ellos son las personas, las mejores personas del mundo y cuando vendes esa versión todo el tiempo y te esmerás para que todo el mundo crea que sos el padre del año y que sos la madrastra del año, a mí me hace ruido. Pero bueno, yo digo, ¿no? Y lo he hablado con varias personas que me han preguntado, che, pero ¿qué onda? Si mis hijas me dejaran de hablar, si mis hijas no quisieran tener contacto conmigo, yo haría lo posible para que eso no suceda, para revertirlo, para arreglarlo. No, bueno, no todos son iguales. Eso hace un padre, eso hace un papá, no una persona que trae gente al mundo y ya. Así que bueno, la intro, antes que se me quede sin batería de celu, a una historia de vida muy particular y rescato mucho lo resilientes que somos con mi hermana y mi mamá, porque no es fácil. Y tranquilamente, con la historia de vida que tenemos, podríamos haber terminado en cualquiera. Y por suerte, acá estamos. Eh, Somos una familia chica, pero feliz, sin violencia, sin ese miedo, esa ansiedad de supervivencia todos los días, de no saber qué va a suceder, de tener miedo de cómo respirás, de cómo acomodaste los platos, cómo los guardaste, de cómo cocinaste, de si colgaste o no la ropa. Yo me puedo pensar y es tremendo, realmente es tremendo, porque éramos muy chicas nosotras, muy chicas. Tenía 6 años, 7 años, y ahí empezó todo el quilombo grande cuando, cuando mi progenitor decide ponerse en pareja con esta nefasta. Así que bueno, esa es una intro, no creo que se me quede sin batería, ante un poco de lo que es, de lo que vamos a hablar, de lo que es mi vida, de lo que fue mi vida, porque hoy gracias al universo, gracias a mí, gracias al entorno que vino después, porque, repito, la familia nos dio la espalda. Realmente eso fue tremendo porque uno no se espera eso, aparte éramos muy chicas. Pero bueno, lamentablemente las cosas, o sea, lamentablemente no, las cosas hicieron así porque tienen que ser así. Em, Tuvo 10 millones de secuelas eso de cuestiones. Hay un durante la vida que vivimos ahí y hay un después que también fue muy pesado. Al vivir en una ciudad tan chica, con que todo el mundo se conoce, todo el mundo sabía quién éramos nosotras y él es hombre, ¿vieron? ¿A quién le creyeron primero? Adivinen. A mi mamá le hicieron lo mismo, así que no era casualidad que a nosotros nos hicieran lo mismo. Pero bueno, ustedes pensarán por qué vivíamos con esta persona.
Ni siquiera me voy a gastar en decir el nombre. El que sabe, sabe, y el que no, bueno, no lo sabrá hasta el día que yo tenga ganas de decir su nombre. Todos conocían, de hecho es el día de hoy que todos conocen el nombre de él. Eh, Porque persona conocida, pueblo chico, o sea, a ver, es un pueblo. Em, Tanto acá en Punta Alta como en Bahía Blanca. Y a mí me llama la atención porque cómo es que tiene tanta repercusión alguien tan nefasto, ¿no? ¿Cómo es que se le da tanta fama a alguien como él, a alguien como ella? Pues son los dos. Y no solamente recae en ellos. Hubo alguien, y acá de Punta Alta también, conocido. Solamente la gente que me conoce sabe de quién estoy hablando en este momento, con lo que voy a decir. Em, una vuelta, eh, hace muchos años, en este momento no recuerdo el nombre del caso de la chica, pero bueno, fue una chica que lamentablemente sufrió toda la violencia y abuso de alguien muy nefasto, claramente. Fue, básicamente es horrible. Se reconoció el cuerpo de ella cuando encuentran un torso en un patio tapado por cemento que descubren los perros. Voy a buscar bien el caso eh, porque no me acuerdo el nombre de la chica. Em, pero se reconoce que era ella porque en la espalda tenía tatuado el logo de River y por el tatuaje reconocen que el torso era de la chica. Y hubo alguien acá en Punta Alta de la misma, de la misma, ¿cómo sería? Del mismo área musical que dijo que a mí me hubiese venido bien eh, una buena cagada a palos, algo así había puesto. Em, a esta hay que dejarla así. Hace muchos años estoy hablando, ¿eh? Dijo, a esta habría que dejarla así. Tendría que terminar así. A ver si se deja de romper las pelotas. Eh, Éramos chicos. Creo que íbamos no sé si recién habíamos terminado la secundaria o estábamos en la secundaria, no me acuerdo. Pero me llega esa información con capturas de pantalla. Mira, si yo te digo exactamente el texto que dijo, no me lo acuerdo. Pero fue de ese estilo. La captura de pantalla la podría llegar a tener en alguna computadora. No me voy a fijar. Dijo que yo debería terminar así. eh, lo dijo en un grupo de WhatsApp, creo que del Counter, que jugaban. Justo en ese grupo estaba un amigo mío de la escuela. Que esa captura me lo manda. Claramente lo mandó a la mierda en el chat ese. Y después yo le escribo y le digo, yo realmente me quedé impactada porque, no sé, es un montón. No, no tengo palabras para describir lo que sentí y lo que me generó. Claramente le escribo, le mando la captura de pantalla de lo que me había llegado. No le daba la cara para pedirme perdón. No sé, me mandó como un texto así, infumable el chabón, diciéndome que no, que era un chiste, pero que no se jode con eso, que no me lo tome literal porque solamente se había enojado. Pues no sé, yo creo que salía con un chico estaba con un novio en la secundaria y no sé si nos habíamos peleado, no sé qué mierda había pasado, que este nabo se entera y, y yo tipo, flaco, podés joder con un montón de cosas, pero no que encuentren el torso de una persona porque decís que se lo merece por algo que ni siquiera sabés. No sé si fue por eso o por otra cosa. Capaz que habré dicho algo de este nefasto con el que me fui criada. Eh, yo dije, es un montón en ese momento. Yo era chica.
Pero bueno, cuestión. Otro lore de los nefastos y violentos. Estos son tres nada más, nombre recién. De los unos cuantos que lamentablemente me tuve que cruzar. Cosas que me he tenido que fumar. eh, Gente que me dio la espalda porque yo soy hija de este nefasto y de decirme, no, mira, no te puedo dejar pasar un boliche o lo que sea, un evento, eh, no, porque nada, mira, no queremos ser parte de este quilombo o no queremos ser parte o no queremos que se mezclen. Me acuerdo y me da un rechazo tremendo. Pero bueno, por suerte ese tipo de cosas no me volvieron a pasar, hace años que no me pasa. Por eso en un momento empecé a salir mucho o me iba a Buenos Aires o me iba a Mar del Plata. eh, y porque acá por ahí. Y a veces no salía porque no tenía ganas de cruzármelos, porque es difícil, al principio fue difícil. Ya hace varios años que me chupan un huevo, o sea, yo salgo y punto. De hecho, pasan por el lado mío y me agachan la cabeza, miran para otro lado. eh, Porque yo no me tengo por qué esconder cuando yo no les hice nada, cuando yo no hice nada, todo lo contrario. Pero bueno, es este mundo machista en el que vivimos, que es como que, bueno, ¿viste? Al principio fue una cosa y hoy por suerte ya es otra, para mí. Pero bueno, en algún momento la vida acomoda las cosas, en algún momento se acomoda todo, pero, pero bueno, voy a contar mi vivencia, mi historia y voy a contar lo que yo tenga ganas de contar. Ah, em, porque bueno, y me voy a reír de lo que me quiera reír, porque bueno, cada uno con sus traumas hace lo que puede, lo que quiere y los lleva de la mejor manera posible. Eh, Nada, eso. Calculo que en un par de días voy a subir más cositas. Pero hoy, por hoy, lo dejo acá. Porque hoy es un día que estoy media sensible. Entonces hoy dije, bueno, voy a hacer la presentación y ya. Cosa de dar una intro que se viene intenso. Pero bueno, así es la vida. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede y lo que cada uno quiere. Porque cuando el tema se trata con adultos y con menores, el menor no puede hacer lo que quiere. Eh, el adulto sí, el menor no. Y cuando sos chico y vivís bajo amenaza todo el tiempo y nadie de tu familia te respalda, que es tu entorno, lo más cercano, nadie te acompaña, nadie te saca de ahí, es más difícil todavía. Y uno dice, bueno, ¿por qué no se lo contaste a tus amigas? Contar con el miedo que yo tenía, ir a la escuela y contarle a mis amigas. Yo a veces no entiendo cuando la gente me dice eso, porque digo, estamos hablando de alguien chico que vivió en miedo toda la vida con violencia y vos le estás diciendo, ay, ¿por qué no le contaste a tus amigas? No. Por suerte esa persona que te lo dice no vivió nunca la violencia porque no te entiende, no entiende el miedo que te llega hasta el alma, el miedo de entrar a tu casa y no saber qué excusa encontraron para cagarte a palos, porque es esa la realidad. Yo he tenido que faltar a clases de la cagada a palos que tenía, porque claramente así no me podían mandar a la escuela. Tengo el tabique desviado. Cuando tenés tanto miedo, vivís en supervivencia todo el tiempo,
no es fácil hablar. De hecho, en la secundaria yo era mucho de hablar, en la vida en general se me jodía porque hablaba una banda, pero nunca hablaba lo que realmente me pasaba, nunca hablaba lo que me dolía, lo que vivía, nunca lo hablaba. ¿Por qué? Porque, bueno, una tenía este miedo, que el miedo te domina y te paraliza por completo, que te hacen sentir que si vos hablás, te vas a matar básicamente. Así que, nada, eso. Van a conocer un poquito más de mi historia y van a conocer la historia porque no, yo nunca había hablado de ninguna forma, más que en terapia con mi entorno muy cercano y ya está, el bozal social se terminó. Y tenía ganas de contar mi versión. Así que bueno, bienvenidos a conocer esta parte de mí que creo que es necesaria porque también está bueno que se puede salir de ahí. Fue muy difícil, pero se puede. Y se puede salir bien en el sentido de una vez que se sale de ese círculo horrible, con terapia y con contención, buscándola porque no aparece de la nada. A veces la persona que más pensaste que te iba a acompañar desaparece. Y es difícil. Pero bueno, yo voy a contar mi versión y de cómo eso lo viví, cómo me afectó y cómo hoy en día superé un montón de cosas que antes le tenía miedo, como por ejemplo hablar con la verdad.